La teoría sintérgica, el espacio y el cerebro. Este trabajo es iniciado con el análisis del espacio, en primer lugar porque se ha encontrado que todo lo que existe es el espacio en diferentes niveles o grados de organización. Es la base y el fundamento de todo y al mismo tiempo es uno. En segundo lugar, si tenemos una profunda comprensión de las características del espacio, comprenderemos en su esencia la experiencia, el tiempo y la materia. Espacio kantiano. Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII, conocido por sus contribuciones a la epistemología, la metafísica y la ética. Su obra más influyente es Crítica de la razón pura, donde desarrolló su teoría sobre el conocimiento y la percepción, incluyendo el concepto del espacio kantiano. Kant desarrolló la idea de que el espacio es una forma de percepción humana, una estructura mental que utilizamos para organizar nuestras experiencias sensoriales. Básicamente, sugiere que el espacio no es algo que exista independientemente de nosotros, sino que es una condición necesaria para que podamos percibir el mundo que nos rodea. Los fundamentos del espacio kantiano se basan en la idea de que el espacio es una forma a priori de la sensibilidad humana, lo que significa que es una estructura fundamental de nuestra mente que precede a la experiencia. Kant argumenta que el espacio es una condición necesaria para que podamos tener cualquier tipo de experiencia sensorial y que no podemos concebir la experiencia sin él. El espacio de Ouspensky. Ouspensky fue un filósofo, escritor y matemático ruso del siglo XX que exploró las ideas sobre la conciencia y la realidad. Él propuso que el espacio no se limita a las tres dimensiones que percibimos, sino que existe en dimensiones superiores. Ouspensky usó analogías como la cuarta dimensión para explicar ese concepto, sugiriendo que el tiempo es la cuarta dimensión. Además, habló de la posibilidad de acceder a niveles más elevados de conciencia dentro de este marco multidimensional. Para estudiar el espacio y sus dimensiones, Ouspensky se sumergió en diversas disciplinas, incluyendo la filosofía oriental, las matemáticas y la psicología. A través de la síntesis de estos campos desarrolló su teoría sobre las dimensiones superiores del espacio y la conciencia. El esbozo de la tridimensionalidad fue realizado por Leonardo da Vinci cuando descubrió las leyes de la perspectiva. Las leyes de la perspectiva de Leonardo da Vinci son principios que describen cómo representar objetos tridimensionales en una superficie bidimensional, como un lienzo o un papel. Algunas de esas leyes incluyen: 1. La ley de la línea del horizonte. Establece que todas las líneas paralelas en el espacio convergen en un punto de fuga en el horizonte. 2. La ley del punto de fuga. Afirma que las líneas que son paralelas en el espacio convergen en un punto específico en la distancia. 3. La ley de la disminución de tamaño. Indica que los objetos parecen más pequeños a medida que se alejan del observador. Estas leyes ayudan a los artistas a crear ilusiones de profundidad y realismo en sus obras bidimensionales. El espacio, por tanto, es dado, indestructible y se manifiesta multidimensionalmente mediante secciones limitadas, misteriosamente asociadas con el tiempo o percibidas como nulidades transparentes. A medida que avancemos en ese trabajo se hará más clara la relación entre el espacio, el tiempo y la gravedad. Pero, ¿es factible hacer un análisis del espacio que difiere de la concepción kantiana o que sobrepase las visiones de Ouspensky? Una parte de ese análisis fue realizado por el propio Einstein, que pensó que el espacio era curvo y lo consideró como una entidad cuyas características fundamentales cambian en función de sus influencias gravitacionales o temporales. Ya no es la idea del espacio considerado como categoría a priorística como la hipótesis de Kant, ni con varias dimensiones como creía Ouspensky que era. El espacio ahora considerado como una red de energía organizada y como base y fundamento del tiempo. Desde el punto de vista perceptual, el espacio es transparente, incluye, igual que un recipiente, a los objetos materiales en las porciones que se encuentran en los diferentes lugares de nuestra percepción. Analicemos este punto mediante un ejemplo. Miramos por la ventana y afuera hay un árbol.
se puede distinguir el árbol del espacio que lo contiene, y la diferencia entre ambos reside en el hecho de que el espacio es distancia y el árbol es materia. Sin embargo, hablando del espacio, ¿qué es lo que vemos realmente? La retina no es capaz de tocar las hojas, las ramas, el tronco del árbol. Y es una pequeña área, una pequeña zona de un diminuto tamaño, la que transforma la percepción del espacio en señales nerviosas. Por consiguiente, el espacio solo es una construcción transparente, mental, la distancia que separa del objeto. Es decir, vemos normalmente la intersección del espacio con la retina. Ahí se encuentra la información que nos hace percibir el espacio como transparente, la información sobre la distancia que nos separa del objeto y la información sobre el propio objeto. Es una área repetida, duplicada y fuera de la cual lo único que se puede transformar es lo que entra en contacto con uno mismo. Consideremos ahora que estando frente al árbol que vemos, cambiamos de sitio. Aún podemos ver el árbol, sin importar la variación en la posición que nos encontremos, pero sí notamos cambios de perspectiva en la forma del árbol. Esto significa que todos los puntos del espacio están conectados entre sí y que un cambio en una de las partes afecta al conjunto, porque invariablemente podemos ver el árbol desde cualquier posición a diferentes distancias, y al igual que con cada cambio de sitio, su forma con respecto a la perspectiva cambia. En otras palabras, si camino alrededor de un árbol sin quitar la mirada de él, podré verlo invariablemente con respecto al resto de objetos, pero con cada paso veo una parte distinta a la anterior del mismo árbol, una rama detrás de la otra, pudiendo observar la variación continua de su forma. Esto demuestra una conexión absoluta entre todos los puntos del espacio y que con cada cambio o variación en un punto afecta el conjunto. Consideremos otro ejemplo. Un pez en el agua da una clara imagen a este respecto. El agua es el espacio del pez, y ese espacio se mueve cuando el pez nada. Un instrumento suficientemente sensible colocado cerca del pez detectaría vibraciones, oscilaciones, cambios de presión y de corriente en el agua. El espacio transparente para el pez será un entramado, un contenido casi sólido para el instrumento, y todas sus partes estarán interconectadas. Si lo que vemos es el espacio, y si cada uno de esos puntos posee información sobre los objetos contenidos en ese espacio, podemos plantearnos la pregunta: ¿cómo son contenidos esos objetos? A decir verdad, uno de los campos de la física, la holografía óptica, ya ha dado parte de la respuesta. Gracias a la técnica holográfica se ha descubierto que la información visual sobre un objeto está contenida en relación con la magnitud y fase de ondas reflejadas. El principio holográfico postula que toda la información contenida en un volumen tridimensional puede ser representada de manera completa en una superficie bidimensional. Eso significa que, en teoría, toda la información de un espacio tridimensional podría ser codificada en una superficie bidimensional como un holograma. La técnica holográfica es un método de creación de imágenes tridimensionales utilizando interferencia de la luz. Consiste en grabar la información de un objeto tridimensional en un patrón de interferencia en una placa fotográfica o un medio fotosensible y similar. Cuando la luz coherente, como un láser, se proyecta a través de este patrón, recrea la apariencia tridimensional del objeto original. Esto permite ver la imagen desde diferentes ángulos, similar a cómo percibimos los objetos de la realidad. En cierto sentido, el principio holográfico y el funcionamiento del ojo comparten similitudes en términos de cómo se procesa y se interpreta la información visual. Para ejemplificar, pondremos tres comparaciones. 1. Codificación de información. En el principio holográfico, toda la información de un objeto tridimensional se codifica en una superficie bidimensional como un holograma. De manera similar, en el ojo humano la información visual se recoge en la retina, que es una superficie bidimensional sensible a la luz. 2. Proyección de imágenes. Al observar un holograma iluminado,
podemos percibir una imagen tridimensional que parece tener profundidad y volumen, aunque está codificada en una superficie plana. Del mismo modo, el cerebro humano interpreta las señales visuales percibidas por la retina y crea una representación tridimensional del mundo que nos rodea, lo que nos permite percibir la profundidad y la distancia. 3. Perspectiva y percepción. Tanto en el principio holográfico como en el funcionamiento del ojo, la percepción de la profundidad y la perspectiva se logran mediante la interpretación de diferencias en la luz y las sombras, así como los cambios en el enfoque y la convergencia de los objetos en el campo visual. Hay similitudes conceptuales entre el principio holográfico y el funcionamiento del ojo. Sin embargo, es importante destacar que son procesos distintos y que el ojo humano es un sistema biológico complejo con muchas más variables y aspectos involucrados en la percepción visual. Volviendo al espacio, podemos decir que es información organizada en cada uno de sus puntos. También es un entramado de energía cuyos puntos están interconectados y del que solo podemos decodificar porciones limitadas y aisladas. Nuestra falta de capacidad para todos los puntos del espacio simultáneamente se debe tanto a la falta de un mecanismo como de un aprendizaje. Aunque nuestra capacidad perceptual es extraordinaria, solo nos permite decodificar el área minúscula que intersecta con nuestras retinas. Pero incluso de esta manera, no tenemos ni decodificamos toda la información contenida en esta área debido a la incapacidad de nuestros receptores de responder a longitudes de onda cuyos valores exceden un rango relativamente pequeño. No vemos las ondas de radio, ni los rayos cósmicos, ni las radiaciones infrarrojas, ni las ultravioleta. El resto de esto es las ondas que pueden activar nuestros receptores, que deben ajustarse a un tipo de organización que, cuando se sobrepasa, provoca la transparencia. Consideremos lo que acabamos de decir mediante otro ejemplo. Para que un árbol sea visible, la organización de la información que refleja debe estar en adecuación con el mecanismo neuronal, su decodificación. Si la complejidad de esta organización excede un determinado umbral, la imagen puede ser caótica o no haber ningún tipo de imagen. Ahora hablemos de algoritmos neuronales. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones o pasos que se siguen para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema. Por ejemplo, el agua es la representación tridimensional de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno repetido miles de millones de veces. La fórmula H2O o su representación espacial es un algoritmo que, al combinar los elementos químicos que representan la fórmula adecuada, reconstruye para nosotros la muestra original. La organización del agua es la forma en que se relacionan entre sí e interactúan los elementos que la constituyen. La decodificación de la organización del agua consiste en su representación algorítmica. La complejidad de una organización se mide por el número de elementos que forman parte de ella, por sus interacciones y por la complejidad del algoritmo preciso para representarla. Entonces, si consideramos el espacio como un entramado de energía organizada, podemos decir que hemos aprendido a detectar organizaciones espaciales específicas y que este aprendizaje explica largamente la evolución de la percepción. El espacio visto como organización de energía puede ser estudiado, como estamos haciendo aquí, desde el punto de vista de la fenomenología y funcionamiento de la percepción. Las características de esa organización son las siguientes. 1. La organización del espacio es variable. 2. El espacio y la materia son un continuo. 3. Para nosotros, los objetos materiales son un extremo de la organización del espacio. 4. El cerebro es el que crea la transparencia del espacio y la solidez de los objetos materiales. 5. La organización del espacio es el modo en que está contenida la información en cada una de sus partes. 6. Todo el espacio es afectado por el cambio de cualquiera de sus partes. 7.
No hay espacio vacío. El último punto merece un comentario adicional. Supongamos que un astronauta está flotando en medio del espacio, en un punto en el que la estrella más próxima se encuentra a muchos años luz. Supongamos que los análisis químicos más detallados no puedan detectar la menor cantidad de materia. Desde el punto de vista de la química, ese espacio sería considerado vacío. Sin embargo, el astronauta desde el lugar en que se encuentra puede ver las estrellas. La parte del espacio que intersecta con su retina está organizada y llena de información. Este espacio no está vacío. El hecho de que seamos capaces de ver el comportamiento y las diferentes variaciones de movimiento en los seres vivos es una demostración obvia de que sus movimientos están cambiando la organización de la parte del espacio interceptada por nuestros receptores retinianos. Sin embargo, la actividad de los seres vivos no solo afecta a la porción del espacio que vemos, sino a todo el espacio. Si consideramos a un ser vivo como en movimiento, entonces todo lo que rodea a ese punto cambia su organización. Es como si desde cualquier punto del espacio se expandieran esferas de influencia energética en todas las direcciones y hacia todas las dimensiones. El agua es un buen ejemplo de esto. Una piedra que cae en el centro de un lago produce olas que se extienden en todas direcciones. Cuando la piedra entra en contacto con el agua, todas y cada una de las partes del líquido son afectadas por el movimiento de la piedra. Lo mismo sucede con el espacio, pero nosotros no podemos percibirlo. No podemos porque la organización del espacio transparente es tan compleja que desborda a los mecanismos decodificadores de nuestro cerebro. Hasta ahora, se ha hablado del contenido del espacio como nos viene dado por la percepción visual y se ha mencionado algunos conceptos basados en la abstracción del funcionamiento visual. Resultado obvio, sin embargo, que el espacio no es tan solo una organización de la luz. Conceptos similares a los que aquí expuestos se aplican a las ondas sonoras, a las ondas electromagnéticas, etc. Es posible considerar entonces la organización del cerebro como un reflejo o incluso como una materialización lógica del espacio. Esa consideración encaja con el modo en que ha evolucionado el cerebro. La evidencia experimental muestra que las salidas de la retina contienen información duplicada, como se puede deducir del hecho en que los gatos, ni siquiera con la destrucción del 98% de las fibras del nervio óptico, basta para afectar las discriminaciones visuales complejas. En los capítulos siguientes, analizaremos la forma en que el cerebro lleva a cabo las operaciones neuronales precisas para conseguir esos preceptos unificados. Digamos aquí simplemente que una de las características más destacadas del modo del cerebro para manejar la información son las operaciones de convergencia en las que las señales y los patrones neuronales dispersos transmitidos por varios canales se concentran en entramados convergentes que unifican lo que no era más que información dispersa y duplicada. El átomo, unidad integradora a partir de la organización de un conjunto de partículas elementales. Más adelante, la organización de varios átomos en una nueva unidad de integración, la molécula. Y así, sucesivamente se van creando los compuestos como nuevas unidades de integración. La célula representa una unidad emergente, nueva y gigantesca en el mismo proceso de inclusión. Construida mediante la organización de millones de elementos, la célula, como unidad inclusiva, gestáltica e hipercompleja, tenía una propiedad que no se encontraba en sus elementos constitutivos: la vida. El proceso de integración fue el responsable de organización de millones de células en una unidad nueva, el tejido, el órgano y finalmente el organismo. Si cada porción del espacio contiene una gran cantidad de información, entonces el espacio tiene una organización integradora y convergente de su información. Por tanto, no solamente la información y el cerebro son quienes manifiestan ese tipo de organización, sino asimismo el espacio está organizado en forma integradora. Por consiguiente, el espacio muestra una organización y cualidad de integración similar a la que existe en el cerebro.
pero basada en operaciones diferentes. Por esta razón, el cerebro puede ser considerado como una materialización lógica de la organización del espacio. Si resumimos lo que hemos aprendido sobre la organización del espacio, podemos decir que contiene un entramado muy complejo de energía, que, de forma análoga a un holograma óptico, cada una de sus porciones o puntos cuánticos contienen información altamente concentrada, que las que son la frecuencia de ondas, relaciones de fase, magnitud y otras ondas que lo atraviesan. La organización del cerebro es menos compleja que la organización del espacio transparente. El cerebro es una tentativa de materializar el espacio. Por último, la mecánica cuántica sostiene que el espacio tiene diferentes niveles de organización. El nivel más elemental, base de los otros, se concibe como un entramado hipercomplejo en un estado de coherencia y simetría completas. Cada vez que una parte de ese entramado pierde su coherencia mediante un instrumento físico, detectamos una nueva partícula elemental. El concepto de entramado y su relación con el cerebro será abordado en capítulos posteriores y proporcionará la base de la hipótesis del modo en que se crea la experiencia. Los términos entramado, campo cuántico y espacio de alta sinergia se emplearán como sinónimos a lo largo del estudio.